el universo. La reunión se está grabando. Súper. Bueno, voy de nuevo. Muchas gracias. Partir esta presentación preguntándonos dónde estamos, y creo que es súper importante destacar que esta es una foto del planeta Tierra que sacó la sonda Voyager, una misión espacial, a una distancia muy muy lejana dentro del sistema solar, y se puede ver que en este rayito de sol hay un pequeño punto azul flotando entre medio de una arena cósmica, muy pequeño, muy diminuto. ¿Qué tan significativo es dentro del cosmos? Es una pregunta bastante filosófica que la astronomía nos ayuda a tratar de identificar, pero si nos acercamos un poquito más y vemos el planeta Tierra desde la Luna, como esta foto que tomó una de las misiones de Apolo, podemos darnos cuenta de que somos una canica azul, una especie de polquita que tiene lados café, lados azules, lados verdes, y a una distancia mucho más cercana que la foto anterior, no nos podemos dar cuenta qué vive en el planeta Tierra. Nosotros sabemos, porque lo habitamos, que el único planeta donde existe la vida en toda su biodiversidad de formas posibles, y es un escenario bastante interesante de estudiar. ¿Qué tiene el planeta Tierra que es capaz de desarrollar la vida? ¿Qué tiene el planeta Tierra en su ambiente especial que es capaz de albergar a una especie humana? Porque si hacemos un poquito más de zoom, nos podemos dar cuenta que en este planeta en particular, hace unos cuantos cientos de miles de años, apareció una especie con un cerebro bastante complejo que es capaz de formar sistemas sociales, dinámicas sociales dentro de la propia especie, que forman parte de lo que denominamos un único sistema socioecológico. Cuando se habita en el planeta Tierra, las condiciones ambientales están dadas por la posición en el universo de este planeta, y las condiciones ambientales permiten o no el desarrollo de ciertas sociedades. Entonces, el integrar estos conceptos, la ciencia natural, el entendimiento natural y el entendimiento social, nos permite darnos cuenta que estamos inherentemente interconectados, interconectadas, interconectades con los elementos naturales de nuestro entorno, solamente por habitar este pálido punto azul que flota en el espacio. Vivimos en un único sistema socioecológico, estamos interconectados, nuestras relaciones y dinámicas particulares se dan porque habitamos un espacio común, y en este espacio común somos solo una gran familia humana compartiendo con los elementos naturales que nos rodean. Y esto, como primera gran lección, va a ser súper fundamental para después entender la relación que tenemos el mundo ambiental con el mundo de los derechos humanos, que a veces lo vemos lejano, pero realmente es súper cercano porque estamos interconectados. Y esa es la primera gran lección. Esta interconexión que ha logrado la especie humana solamente por habitar el planeta Tierra es bastante particular, debido a nuestras dinámicas sociales complejas y la forma en que hemos habitado en nuestro mundo. Se dice que desarrollamos una única era, una nueva era geológica, la que denominamos antropoceno, la era de la humanidad, la era del antro, porque hemos alterado nuestros sistemas naturales a tal punto que ya está ultra mega visible y se caracteriza de la ciencia, desde la ciencia, como esta era geológica que básicamente explica la dominación humana sobre todo el sistema Tierra que veíamos en la imagen anterior. Y esto es un principio fundamental de la vida, porque tenemos que siempre tratar de entender que la especie humana es una de las cientos de miles de especies que habita el planeta Tierra, y todo lo vivo cambia el ambiente, como el ambiente también cambia el ser vivo, y eso explica, por ejemplo, las dinámicas de evolución. Un ejemplo súper cotidiano: nosotros respiramos oxígeno y exhalamos dióxido de carbono. O sea, si antes había oxígeno en el ambiente, después por pasar por ciertos procesos metabólicos liberamos dióxido de carbono, y eso es un cambio en el ambiente que tiene diferentes repercusiones. Esa gran escala social de este único sistema socioecológico nos deja en una increíble paradoja, la paradoja del antropoceno, porque esta era es un símbolo de nuestro poder colectivo. Tenemos tanta influencia que somos capaces de dominar un sistema planetario completo, un sistema terrestre, pero también nuestra impotencia como individuos. ¿Cuál es nuestra influencia individual frente a cambios tan transformadores, tan estructurales, tan arraigados en las culturas de las sociedades, que incluso en este momento están amenazando nuestra propia existencia en el planeta Tierra? Es una pregunta fundamental y algo que tenemos que tratar de aprender a vivir en el antropoceno, y la crisis climática es el principal hecho que nos puede demostrar
cómo como humanidad hemos cambiado nuestro sistema Tierra. Básicamente, somos la especie más influyente en el planeta y eso lleva una gran corresponsabilidad para los otros seres con los cuales cohabitamos y somos responsables también de la destrucción de estos ecosistemas que no queremos redundar en ejemplos porque creo que todos hemos visto en nuestro día a día cómo está la destrucción de los hábitats, qué cosas vemos en nuestro ambiente que quizás no son sanas y aparecen las noticias, este tema destructivo y todo lo demás. Así que analicémoslo desde una perspectiva más filosófica, científica y dándonos cuenta de que estamos interconectados y que vivimos en el antropoceno, es una lección súper importante para analizar con enfoque de derechos humanos. Estamos aquí, somos conscientes de lo que hemos causado, pero queremos saber cuáles creen ustedes que son las causas de la crisis climática. Queremos escucharles, queremos conversar. Si es que no quieren prender su micrófono, pueden dejarlo en el chat. Pero para ustedes, ¿cuáles podrían ser una o varias de las causas de la crisis climática? Como de toda esta destrucción ecosistémica que nosotros como humanidad, como especie, hemos generado a lo largo de los años. Siéntanse libres de prender su micrófono. Sí, es que no sé cómo levantar la mano. Así nomás, pues dale. Ya, bueno, yo creo que lo principal, hasta ahora como viéndolo retrospectivamente, pienso mucho en la codicia y en la ambición humana, principalmente. Yo creo que eso como principal. Claro, como esta forma de ver la vida que nos hace siempre querer más y llevar a destrucción de diferentes ecosistemas, diferentes lugares para poder producir de manera desesperada y también consumir de manera desesperada. ¿Alguien más cree que hay otra causa para la crisis climática? Parecido como lo que decía la Toña, como igual como el modelo en el que estamos insertos y como la forma en la que funciona la economía en el mundo también tiene mucho que ver, yo creo. Total. Si es que no quieren hablar, las pueden dejar en el chat y las vamos leyendo, pero no sientan miedo de participar y decir cuáles creen que son, tal vez, no sé, más específicas, más de comportamiento específico, de diferentes prácticas de este modelo que tal vez se vengan a la mente. ¿Qué han visto en las noticias? ¿Qué les parece en Instagram, en YouTube? ¿Qué elementos asocian a crisis climática? No sé, algún referente, alguna referente. ¿Qué piensan? Acá en el chat dicen, el avance tecnológico desmedido ha dejado marca en el medio ambiente también. Claro, sistema de producción, sistema de consumo, esas ganas de siempre tener algo nuevo cuando todavía está funcionando lo que poseemos en el momento es un gran culpable de la crisis climática. ¿Alguien más? Sino para seguir avanzando. Siéntanse libres de decir todo lo que se les venga a la mente, por favor. Yo también creo que es como una parte del capitalismo, porque principalmente como que los países más desarrollados tienen mucha huella de carbono, como lo es Estados Unidos o incluso Chile, que es como del mismo color casi, en cantidad de huella de carbono. Eso. Total. Ya, avancemos, Benja, pero va a ser la relación al tiro. Nosotros tenemos una serie de causas aquí que les queremos mostrar, y la primera de ellas son los sistemas de opresión. Aquí llegó una, leamos la fila. Principalmente el alto nivel de desechos derivados de la alta tasa de producción. Sin embargo, las opciones están en nuestras manos. Hay mucho que hacer en la política exterior. Totalmente. Y es por eso mismo que una de las causas de la crisis climática son los sistemas de opresión. Es el patriarcado, es el capitalismo y es también el autocentrismo. El patriarcado lo es porque las mujeres, al no poder alzar sus voces, al no poder sentirse libres de tomar acción, tampoco pueden hacer algo para proteger a sus comunidades, para proteger su vida, para proteger su familia, y así todo el ecosistema. Y como muchas veces, muchas de ellas no pueden educarse, tampoco pueden conocer las medidas o inventar nuevas formas de soluciones a las problemáticas que enfrentan sus comunidades. Y el autocentrismo, porque últimamente muchos jóvenes y niños y niñas alrededor del mundo han alzado su voz por la acción climática, pero han sido minimizados y muchas veces ni siquiera escuchados solamente por la edad que tienen, cuando las soluciones y las propuestas son reales, son tangibles y son más que necesarias. Así que estos sistemas de opresión y todos los otros sistemas de opresión también racial son una de las graves causas de la crisis climática.
Y así también podemos ver cómo no dejar a las personas que se expresen libremente genera un sistema de producción, como decíamos al comienzo, contaminante. Dale, Benja. Y esto nos lleva también al sobreconsumo. Este sistema de presión, este sistema capitalista, nos lleva a ver como, por ejemplo, el Black Cyber Day de esta semana, la semana pasada, casi se duplicó comparado con el año pasado. Y quiero que ustedes se pregunten si es que compraron algo. ¿Realmente todo lo necesitaban? ¿Era de suma urgencia? ¿O fue solamente aprovechando la oferta y este deseo de consumo innecesario? Y esto nos lleva también a preguntarnos de dónde salen las cosas que tenemos. ¿Cuál es el origen, por ejemplo, de este computador? ¿De dónde viene el litio que tienen las baterías? Viene de Chile, viene de las mineras y son recursos limitados. No somos conscientes tampoco de que vivimos en un país, en un planeta con recursos escasos, con recursos limitados que estamos explotando de una manera que no somos conscientes de que en algún momento se van a acabar, y si no cambiamos nuestro sistema de producción, de extracción y de consumo, va a ser demasiado tarde en muy pocos años. Eso también está muy ligado con la siguiente, que es el aumento de la población. Tenemos cada día más personas habitando el mundo. Si no yo razón, aquí en 2020 unos 7.000 billones de personas, como 7 billones de personas en todo el mundo. Necesitamos alimentarlas, necesitamos vestirlas, necesitamos que puedan acceder a internet para comunicarse o medios de transporte. Y eso nos lleva también a lo anterior, como que están todos muy ligados a un sobreconsumo y sobreproducción de diferentes cosas que muchas veces no son necesarias, pero ante este aumento drástico de la población es algo explosivo. Y quiero recalcar que no tenemos que culpar a la gente, por ejemplo, no sé, en países menos desarrollados por tener muchos hijos, porque realmente no es culpa de ellos el no tener acceso a educación sexual o a métodos anticonceptivos, sino que es algo sistémico y no caigamos, por favor, en prácticas de discriminación hacia ellos por no poder bajar sus tasas de natalidad. Dale. Y entre otras causas que también no está muy ligada está la deforestación. Cuando preparábamos la charla, yo le dije al Benja, pero hablemos de la Amazonía. Me dijo, pero no hay que ir tan lejos, tenemos de Bichuquén hasta la Araucanía lleno de forestales que destruyeron ecosistemas enteros en nuestras regiones de bosque que arrasaron con todo lo que conocía nuestro planeta anteriormente y también desequilibraron toda la región. Gran parte de Chile hoy en día está deforestada y cada vez más, solamente para las naciones como agrícolas y silviopecuarias de este tipo de producción que también genera una destrucción terrible en Chile y en el mundo entero. Después tenemos la sobrepesca, que es otra forma también de destrucción masiva de nuestro ecosistema. No nos damos cuenta, pero cada vez que comemos, no sé, atún en lata, jurel en lata, estamos fomentando esta industria que arrasa con todo lo que encuentra. Acá tenemos peces, pero al otro lado tenemos aleta de tiburón. Cada 2 de estas aletas, un tiburón que se mató. Se destruyó un ecosistema entero, se desequilibró el funcionamiento de nuestros océanos, que muchas veces son desconocidos, pero que ya nunca vamos a poder saber cómo fue en su momento. Probablemente las generaciones futuras ya no van a conocer los mares como lo conocemos hoy en día, porque para 2050 va a haber más plástico que peces en el mar, si continuamos con este modelo de depredación ecosistémica general. Y así seguimos con... Estos dos temas que pasan a veces en la tierra y otros que pasan en el mar, son uno de los principales motores de algo que se llama pérdida de biodiversidad. Pérdida de biodiversidad. Escúchenlo bien porque esto cada vez se va a volver un problema de seguridad al darnos cuenta de esta intrínseca relación que existe entre estos sistemas socioecológicos. Y es súper importante que no se olviden que los sistemas sociales y los sistemas ecológicos donde vive la biodiversidad, bueno, nosotros también somos biodiversidad, están inherentemente interconectados y las sociedades dependen de los ecosistemas por algo que se llama soporte vital. El soporte vital de nuestras sociedades son los ecosistemas y los ecosistemas están habitados por flora, fauna y así un montón de biodiversidad. Nuestro modelo de desarrollo, de acuerdo a los diferentes informes a nivel mundial, ha
desarrollado una enorme pérdida de biodiversidad de aves, reptiles, mamíferos y peces y un montón de otras especies. Y me quiero quedar quizás también como ejemplo los mamíferos, que son las especies que denominamos carismáticas a veces, como las ballenas o los pandas, porque para que un mamífero pueda desarrollarse en un ecosistema, necesita grandes cantidades de energía, grandes cantidades de territorio. Entonces, el ver una ballena que está nadando en las costas de Chile, o ver un huemul, o ver un cóndor, significa que hay un estado de ecosistema sano, y eso incluye la protección de plantas, de otro tipo de animales más pequeños, de los microorganismos que son parte del ecosistema, y las propiedades sistémicas de las inherentes interconexiones que existen entre las diferentes formas de vida, forman lo que son funciones ecosistémicas. Un bosque tiene función ecosistémica, un desierto tiene función ecosistémica, la Patagonia tiene función ecosistémica, la estepa y así un montón de ecosistemas en toda su variedad. Y ciertas funciones ecosistémicas se traducen en algo que nosotros denominamos servicios ecosistémicos. O sea, son funciones de la naturaleza que nosotros como humanidad y como sociedad, por esta interconexión de que vivimos en un sistema socioecológico, ocupamos en nuestro día a día. Y no son cosas lejanas, son cosas súper básicas. Y me gustaría detallar los servicios ecosistémicos denominados de aprovisionamiento. O sea, ¿qué te comiste al almuerzo? ¿Qué comiste al desayuno? ¿Un pan con miel? Y el pan se produce del trigo, y el trigo necesita condiciones ambientales adecuadas para poder desarrollarse, necesita polinizadores para poder producir la miel. Entonces tu desayuno y tus almuerzos del día a día y todos tus nutrientes y la forma en que te alimentas dependen del bienestar de los ecosistemas que dan estas funciones ecosistémicas que están siendo amenazadas por la pérdida de biodiversidad. Tu alimento, también tu agua, las plantas de alta montaña, en la cordillera de los Andes, por ejemplo, mantienen las laderas lo suficientemente firmes como para que a la hora de que el derretimiento de los glaciares pase, se pueda potabilizar el agua y encauzarla hacia los diferentes ríos de los cuales después nosotros bebemos el agua, o sea, comida y agua. También, por ejemplo, los recursos medicinales vienen de la naturaleza, las diferentes materias primas, la mesa donde estoy sentado ahora, la silla de la cual estoy hablando, el computador del cual estamos haciendo posible esta instancia, todo eso depende de la interconexión de los diferentes elementos naturales. Y así nos ponemos más específicos también, podemos ver, por ejemplo, que el ciclo de los nutrientes, o sea, nosotros en esta época del antropoceno estamos alterando el ciclo del nitrógeno, y eso se puede significar que vamos a tener menos nitrógeno biodisponible en el medio ambiente, y eso va a significar también que lo que nosotros comamos va a tener menos nitrógeno, y el nitrógeno es fundamental para formar proteínas dentro del ser humano. Y ustedes probablemente como estudiantes de medicina saben la importancia de las proteínas, de tener una buena alimentación y lo interconectada que está con los procesos metabólicos que pasan en todo nuestro cuerpo para poder estar bien. También la fotosíntesis, o sea, el oxígeno que respiramos, producto de la fotosíntesis, viene de los servicios ecosistémicos, el 50% viene del océano, el resto viene de la tierra. Entonces, básicamente, respirar es gracias a que existe biodiversidad, y estamos teniendo un modelo de desarrollo que fomenta la pérdida de biodiversidad. Entonces, lo importante de esto, olvídense de tanto nombre técnico y todo lo demás, es que la pérdida de biodiversidad es sinónimo de pérdida de bienestar humano, porque nosotros somos biodiversidad, dependemos de la biodiversidad, y los ecosistemas son nuestro soporte vital. Y ahí, si quieren, pueden leer la slide y darse cuenta de que está en diferentes aspectos de nuestra vida: patrimonio biocultural, está en temas de seguridad, en tener una casa, la regulación del clima y todo lo demás. Así que no se olviden de la inherente interconexión con la naturaleza y este tipo de cosas. Si a esto nosotros lo sumamos a efectos geofísicos de cómo nosotros estamos conviviendo y en qué basamos nuestras economías y nuestras diferentes actividades que promueven también la pérdida de biodiversidad y la intrínseca relación con el cambio climático y el calentamiento global, podemos rastrear las variaciones de temperatura desde el año 0 hasta el 2019, y nos podemos dar cuenta de cómo desde 1850 al 2019 estas van aumentando. Y en 1850 tenemos este fenómeno histórico conocido como la revolución industrial a base de combustibles fósiles, y nosotros después, por métodos químicos como los diferentes isótopos del carbono, el carbono 12, el carbono 13 y el carbono 14, podemos medir las concentraciones de qué tanto dióxido de carbono presente en la atmósfera viene de combustibles fósiles, y podemos hacer la relación.
O sea, aumenta la temperatura, aumentan los gases de efecto invernadero, y eso es producto de nuestro desarrollo económico y desarrollo social en base a combustibles fósiles. O sea, todo está un poco interrelacionado, y el cambio drástico de estas temperaturas afecta también en fenómenos como pérdida de biodiversidad, de la cual dependemos para poder hacer nuestras funciones vitales más básicas: respirar, tomar agua y comer. Entonces, esto es un fenómeno realmente complejo que aborda diferentes dinámicas, y tenemos responsables de esto. Y las manos blancas que están ahí sujetando el petróleo y sujetando también el carbón, no tienen mucho que ver con quiénes han sido los responsables de emanar estas grandes cantidades de dióxido de carbono que abundan en la atmósfera y están cambiando nuestro ciclo natural. Estados Unidos, la Unión Europea y toda la historia relacionada a la colonización que hemos vivido, sobre todo desde el sur global, América Latina, durante cientos de años, está relacionada con el aumento de dióxido de carbono en base a las sociedades que fueron desarrolladas a partir de ese proceso. Los responsables de la crisis climática y los que más emiten y más contaminan los podemos ver acá: China, Estados Unidos y la Unión Europea, como los tres principales responsables, pero no nos podemos dar cuenta de quiénes son las principales víctimas. Aquí no está China, no está la Unión Europea y no está Estados Unidos. Y está, por ejemplo, Haití, que es uno de los países más pobres del mundo, que está siendo cada día más vulnerable al cambio climático. ¿Cuál es su responsabilidad en esto? ¿Y cómo le está afectando? Es enormemente desigual. Tenemos a Puerto Rico, que pese a estar bajo la administración de Estados Unidos, pudimos ver en el 2017 cómo la administración de Donald Trump abandonó a sus conciudadanos durante uno de los huracanes más devastadores que dejó cerca de 3.000 muertos, y eso es gran parte al negacionismo que presentaba él con respecto al cambio climático y no tomar medidas de seguridad. Tenemos otros países como Pakistán o Filipinas, que son, sobre todo Filipinas, países insulares que están cada día más expuestos. ¿Y cuál es su responsabilidad en esto? O sea, aparte de ser un problema que tiene mapeados sus responsables, es cada vez más desigual y enfrenta dinámicas de relaciones internacionales. O sea, aquí ya nos pegamos un salto de ciencia natural a geopolítica, y así vamos viendo lo complejo que es este problema, y nos vamos a acercar más a cómo está relacionado con los derechos humanos ahora con la Cata. Bueno, como les comentábamos con el Benja, las consecuencias de la crisis climática profundizan las desigualdades. Los responsables no son los mismos que las víctimas. Si bien todos en el momento de nuestras vidas, todos los países, viven las consecuencias de una manera u otra, aquí tenemos un mapa que nos muestra el nivel de riesgo a nivel mundial, y podemos ver que Canadá, Estados Unidos, Australia y gran parte de Europa está en verde, al igual que Chile. Chile es el único país de América Latina que está en verde, pero no olvidemos que a pesar de eso tenemos 7 de los 9 índices de riesgo por la crisis climática. Y si nos vamos a buscar los países en rojo, nos damos cuenta que África es el más afectado por la crisis climática. Y siendo conscientes de que son los que menos contaminan, nos damos cuenta de las grandes brechas de desigualdad que generan estas consecuencias, porque además, como son países pobres de escasos recursos, no tienen la capacidad de generar planes de adaptación y de mitigación rápidos, efectivos y precisos que realmente ayuden a su población a enfrentar estos problemas que vulneran directamente su calidad de vida. Y si nos vamos, hacemos un zoom en América Latina, nos damos cuenta de que Bolivia, nuestro país vecino, es el país más vulnerable de la región frente a la crisis climática y está dentro de los 60 del mundo más peligrosos. Entonces también nos habla de que estamos muy cerca de estas consecuencias, estamos viviéndolas de primera cara al lado nuestro, también de la solidaridad interregional, como que es muy necesario pensar no solamente en nosotros, en salvarnos nosotros, porque al final las consecuencias las vamos a vivir todos de una manera u otra. Y las desigualdades no son solamente a nivel país, sino que también se puede hacer un zoom en las personas. Y yo siempre trato de enfocarme principalmente en las mujeres. Las mujeres son las que más viven las consecuencias de la crisis climática hoy en día. Ya no es como que hablemos a 10 años más, 2050, sino que hoy ya hay mujeres en África que tienen que caminar cada día más y más kilómetros para recoger agua. Solamente para poder cocinar y subsistir en su día a día, niñas tienen que dejar la escuela y ser vulnerables a acoso, a abuso, a secuestro y a diferentes otras situaciones que ponen en riesgo su vida solamente para poder recoger agua. Y eso es un ejemplo muy lejano, pero si nos acercamos un poco más a la región, tenemos el ejemplo de mujeres indígenas. Aquí tenemos a Nemonte Nenquimo. Ella es una de las ganadoras del premio Goldman, que es como el premio Nobel del medio ambiente, y se encuentra junto a otras mujeres indígenas de su comunidad en Ecuador,
porque históricamente ellas han sido quienes han dado la lucha por los derechos humanos y la protección de los territorios. Si bien son un porcentaje muy menor la población indígena del mundo, son los que más protegen el territorio y los que más se ven amenazados por ello. Aquí también vemos índice de las desigualdades, de cómo ellos, quienes muchos se son olvidados por sus gobiernos, tienen que dar la cara, poner en riesgo su vida entera, solamente para poder proteger la vida por ellos y para todos nosotros. Dale. Pero, ¿qué tiene que ver esto con los derechos humanos? Los derechos humanos son aquellos derechos que nos son inherentes a todos nosotros por el simple hecho de ser humanos, sin distinción alguna de raza, de sexo, de nacionalidad, de origen étnico, de lengua, de religión, sin distinguir nada. Todos, por el simple hecho de existir, podemos gozar de cada uno de ellos, pero muchas veces no relacionamos cómo su protección, cómo también su vulneración está de la mano con la crisis climática, y es por eso que ahora le quiero dar como algunos ejemplos para que seamos conscientes de cómo impactan. Dale. Primero tenemos un ejemplo muy local, la zona de sacrificio. Acá tenemos una termoeléctrica que vulnera la calidad de vida de niñas, de niños, de jóvenes, de hombres, mujeres en la zona de sacrificio en Chile, y que muchas veces limita su capacidad incluso de acceder a la escuela por riesgo de intoxicación de metales pesados que ni siquiera sabemos cuáles son. Muchas mujeres tienen que dejar sus trabajos para poder cuidar a sus familias, y aquí se vulnera directamente el derecho a un medio ambiente libre de contaminación que se encuentra resguardado en nuestra Constitución actual. Si seguimos con la otra foto, podemos ver que la crisis climática va a ser una de las causantes de las próximas guerras mundiales según muchos estudios. Las guerras por el agua, por los minerales, por la comida, van a estar presentes lamentablemente si es que no cambiamos de manera rápida nuestra forma de ver, de consumir y de producir todo lo que nos rodea. Es realmente una situación muy compleja que se ve muy lejana, pero que está a unos poquitos años lamentablemente, y que cada vez se ha ido acercando mucho, mucho más por la inconsciencia humana. Y también podemos ver desplazamientos forzados. La crisis climática y sus consecuencias generan desplazamientos forzados, y las mujeres son, hasta el momento, el 80% de las personas que migran por estas consecuencias. Inundaciones, incendios forestales, olas de calor, olas de frío, acidificación de los suelos, ya no se puede cultivar, y muchas, de verdad que un sinfín de otras situaciones obligan a la gente a migrar, a dejar todo lo que conocen, a dejar sus tierras solamente para poder vivir dignamente. Y es por esto que quiero terminar con una frase de una amiga de nosotros con el Benja, de que la crisis climática es una crisis de derechos humanos. No podemos entender ninguna de las dos separadas, y si queremos actuar por crisis climática tenemos que actuar por proteger los derechos humanos. Y por eso ahora le vamos a hablar de algunos poquitos, porque si no, no terminaríamos nunca si le mencionáramos toda la interrelación, así que dale, Benja. Sí, es súper impactante, por lo menos para mí, el hacer ese clic, porque desde una formación científica siempre te enseñan, por ejemplo, la geofísica del cambio climático, lo que pasa, la influencia, las dinámicas naturales, y te alejan un poco de que es una amenaza a la dignidad de cada una de las personas, porque somos una especie más habitando este sistema socioecológico llamado Tierra. Entonces, el darte cuenta y pegarte el clic de que los derechos humanos están interconectados, y para poder gozar del derecho a la vida se tienen que cumplir ciertos otros derechos que al final son un conjunto de cosas relacionadas a un mínimo vivir, a un vivir digno. Y aquí en esta diapo me gustaría hacer este cruce de un poco, volviendo un poco a los servicios ecosistémicos que les hablamos hace unas diapos anteriores, que dependemos de la naturaleza para comer, para respirar, para tener agua. Entonces, ¿cómo vivimos y ejercemos nuestro derecho a la vida sin aire, sin agua, sin alimentos, y una seguridad mínima frente a catástrofes naturales que también nos dan los ecosistemas, o un montón de amenazas que lo que puede provocar también una guerra por el agua, si no cuidamos la naturaleza y si nuestros modelos de desarrollo no consideran la dimensión ambiental para poder tener un desarrollo económico y un desarrollo social? Estas razones y más razones, de las cuales podemos seguir comentando si tienen preguntas o lo que sea, hacen que la crisis climática en este momento, junto con las guerras nucleares, sean los dos motivos más preocupantes para el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, y se estén tomando medidas alrededor de esto. Hablar de medio ambiente, hablar de seguridad en el siglo XXI, de una amenaza como si fuera casi que una guerra, porque lo que está en juego es el desarrollo de la humanidad,
es el desarrollo de nosotros en ella, el desarrollo de las futuras generaciones, y para poder tener un futuro tenemos que empezar a construir desde el presente y cambiar nuestros hábitos, nuestra cultura, la forma de relacionarnos entre nosotros, incluso como seres sociales entre humanos y entre el resto de la biodiversidad. Esto es fundamental. Sin soporte vital no hay vida y nosotros como humanidad estamos destruyendo el soporte vital. Y eso es tremendamente importante destacar y creo que es algo que no se le puede olvidar después de esta charla. Lo interconectado que está todo y lo complejo que puede llegar a ser. Otro de los derechos que quisimos comentarles hoy día fue el derecho a la educación. Como les decía, muchos jóvenes, niños, niñas alrededor del mundo tienen que dejar las escuelas por diferentes amenazas, diferentes situaciones que vulneran su derecho básico a conocer, a educarse y a poder seguir creciendo para crear soluciones a diferentes temas. Un ejemplo, no sé, más o menos cercano en América Latina, en Paraguay, Argentina, y yo creo que tal vez hasta en Chile en su momento, muchos niños tienen que dejar las escuelas por amenazas de intoxicación por agroquímicos, por huertos cultivados con tóxicos que les impide ir a sus clases y mantenerse sanos, mantenerse sin, no sé, vomitar o diferente intoxicación que pone en riesgo su vida. O pasa en Chile, en el sur de Chile, que muchos niños no pueden ir a la escuela porque hay basurales muy cerca de ellos y también impide que se desarrolle normalmente. Y la educación es fundamental, sobre todo en niñas y niños jóvenes, para que luego puedan tomar acción climática, acción social. Si es que no tenemos juventudes educadas, no podemos solucionar ninguno de los problemas que tenemos actualmente. Entonces, esto es proteger el derecho a la educación de juventudes a nivel del mundo, es la base para poder tener un futuro sostenible, un futuro igualitario y un futuro justo. Necesitamos que sea prioridad en todas las tablas este derecho para las y los jóvenes, porque si no, el futuro de verdad que sea bastante difícil. Y otro derecho, que son 3 derechos de acceso, que tal vez tampoco no se conocen mucho como derechos humanos, pero el derecho de acceso a la información pública de manera oportuna y eficaz cuando es solicitada, el derecho de acceso a la participación pública y el derecho de acceso a la justicia. Estos 3 derechos son fundamentales para poder fortalecer las democracias y para poder también generar soluciones climáticas ambiciosas e inclusivas que permitan actuar, lo he dicho muchas veces, pero actuar de manera rápida y efectiva frente a esta crisis que nos enfrentamos. El derecho a la información es fundamental también, como decíamos antes, para la educación. Si no estamos informados de, por ejemplo, de una minera que se va a instalar en nuestra comunidad, nunca vamos a saber las consecuencias que puede tener para nuestras vidas. Y si no podemos participar también de manera efectiva, no solamente cada 4 años en votaciones, no sé, municipales o presidenciales, con proyectos de inversión que van a incidir directamente en nuestra comunidad, realmente vamos a seguir perpetuando estos modelos de desarrollo perjudiciales para nosotros y para la vida entera. Y por último, el derecho a acceso a la justicia. Tenemos que nosotros como ciudadanos normales, también los ciudadanos en territorios que su vida se ha amenazado tal vez por la sequía, por la falta de diferentes recursos que son mal gestionados por diferentes razones, deben poder acceder a la justicia de manera igualitaria, de manera segura también, para defender sus territorios, defender su vida y defender nuestro futuro y el de todos. Pero ante todo esto, que puede ser medio catastrófico, todo puro desastre, todo vulneraciones, también hay soluciones. Se han generado diferentes tratados internacionales y hoy día le queremos mencionar el Acuerdo de Escazú y otro que es más adelante. El Acuerdo de Escazú es, como dice acá, el acuerdo regional sobre el acceso a la información, a la participación pública y el acceso a la justicia en asuntos ambientales en América Latina y el Caribe. Este acuerdo es el primer tratado internacional de la región que busca fortalecer las democracias y también proteger los derechos humanos de toda la gente de América Latina y el Caribe. Chile, junto a Costa Rica, lo copresidió durante 6 años, del 2012 a 2018, pero el año pasado, a pesar de una campaña pública, de una campaña ciudadana tremenda que buscaba poder fortalecer todo este sistema de nuestro país, el presidente Piñera decidió no firmarlo ni tampoco adherirse a él, por lo que somos uno de los pocos países de la región y nadie se explica cómo, que ni siquiera, que no puede gozar estos beneficios y es bastante complejo. Ahí podríamos hablar mucho tiempo en la Acuerdo de Escazú, así que después tienen preguntas, podemos seguir conversándolo. Este tratado internacional tiene 4 puntos principales, relacionados principalmente con los derechos de acceso que les mencionaba antes, que es el acceso a la información ambiental,
de manera efectiva, que cada vez que uno la solicite, las empresas y los funcionarios públicos puedan proporcionarla. Participación pública en los procesos de toma de decisiones ambientales, que no sea solamente elegir autoridades con conciencia ambiental, sino que también poder decidir sobre si se instala o no un proyecto de inversión en las comunidades y involucrar a las personas que se van a ver directamente afectadas por él. Acceso a la justicia en asuntos ambientales, como les mencionaba antes, es fundamental poder hacerlo de manera segura y de manera transparente, porque muchas veces los procesos no son efectivos y no defienden realmente y no hacen justicia como debería ser. Y el último es la defensa de los derechos humanos de defensores ambientales, que es un punto fundamental en la región, porque cada año a nivel mundial se asesinan cerca de 300 o más personas solamente por alzar la voz en defensa de la tierra. Y América Latina contiene 7 de los 10 países más peligrosos del mundo para ser activista ambiental. Entonces, este tratado es pionero a nivel internacional por todos los puntos que trata y lamentablemente Chile decidió no firmarlo, insisto. Todavía está a tiempo de adherirse a él, pero no se comprometió una vez más con los derechos humanos, con la democracia participativa y con un futuro sostenible e inclusivo para todos. Pero no todo está tan perdido quizás desde Chile. En Chile también tenemos otro tipo de herramientas relacionadas a la sostenibilidad, a abordar la crisis climática como una crisis de derechos humanos. Actualmente tenemos la presidencia de la COP25. La COP es la conferencia de las partes que nace desde el Acuerdo de París, que el Acuerdo de París es un acuerdo que se adoptó en 2015 en Francia para poder evitar una mega catástrofe climática mundial, acordando entre 195 países que la temperatura en el planeta no podía subir más allá de 1.5 grados. Entonces es bastante importante tener esa referencia. La temperatura del planeta va a subir, está subiendo actualmente en una proyección de 3.3 grados. Con el Acuerdo de París y la implementación de esta, nos mantenemos en un espacio relativamente seguro para poder afrontar la crisis climática y generar sociedades resilientes, y habla de 1,5 grados. Entonces, este instrumento nos permite mantener la Tierra segura, básicamente. Y una de las protestas que se hacía en Francia en el periodo de negociaciones era como no menos de 1.5 para poder seguir viviendo. Era el dicho que tenían, o sea, el 1.5 es nuestro espacio seguro, es la esperanza que tenemos y es lo que está acordado a nivel internacional, pero tampoco hemos visto muchos avances desde la implementación de las denominadas NDC, que son las contribuciones no determinadas, en donde cada país tiene que presentar ciertos compromisos de cómo va a llegar al 1,5 grados en el periodo acordado, que creo que hasta el 2030. Chile está liderando los procesos internacionales de negociación relacionados al Acuerdo de París. Estamos teniendo más incidencia desde el sur global, que también es algo bastante positivo. Estamos teniendo la presidencia de la COP25 antes de la COP26, que va a ser en Glasgow, y una herramienta súper importante para poder avanzar por si les interesa después seguir estudiando. El Acuerdo de París es el acuerdo internacional más importante para poder hacerle frente al cambio climático. El Acuerdo de Escazú está relacionado a América Latina y el Caribe y es también súper importante para poder hacerle frente a la crisis climática con un enfoque de derechos. Y eso es algo único de Escazú y que quizás lo diferencia un poco el Acuerdo de París. Otra herramienta en la cual Chile ha participado harto es la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible, sus 17 ODS. Es probable que ustedes la vean así, como constantemente, quizás en redes sociales, fotos, o si le presentan la Agenda 2030, es como, bueno, aquí están los ODS. A mí me gusta analizar la Agenda 2030 desde una perspectiva mucho más sistémica y que nos podamos dar cuenta de cuál es la relevancia y cómo analizarla para poder llegar a un verdadero desarrollo sostenible que tenga un enfoque de derechos humanos. La Agenda 2030 se puede dividir en lo que denominamos 5 Ps, que son 5 grandes familias: la P de planeta, en donde están los ODS de acción climática, de conservación de vida terrestre, vida marina, consumo responsable, los ODS de agua, y podemos ver que el planeta envuelve a la P de personas, que es desde la sociedad, la dimensión social del desarrollo sostenible, en donde está, por ejemplo, salud y bienestar. Para poder tener una buena salud, una buena alimentación, una buena nutrición, necesitamos tener acceso, por ejemplo, a medicinas que descubrimos desde el mundo natural y tratar de aplicarlas y escalarlas a sistemas sociales que nos permitan vivir bien.
Y esta está envuelta en la P de planeta y la P de prosperidad. Podemos ver, por ejemplo, el tema de la equidad de género. Sabemos que la crisis climática no golpea de igual manera a hombres y mujeres, y las relaciones de dominación que tiene una cultura patriarcal también se pueden extrapolar a una cultura de dominación que tiene el hombre blanco heterosis del norte global con la naturaleza. Entonces hay una relación filosófica de cómo convivimos, cuál es la armonía que existe, y hay trabajos desde el ecofeminismo que también hacen un poquito esa relación. Está también el tema de la educación, tenemos que tener acceso a educarnos para poder entender. La relación de medio ambiente y pobreza es súper evidente también. Hay muchos campamentos, por ejemplo, que se arman a las orillas de riscos porque nacieron para recolectar algas como el pelillo, y eso va asociado a pobreza también y problemas con el hambre. Entonces el abordaje integral del desarrollo sostenible requiere una visión de planeta, requiere una visión de persona, requiere también de una visión de prosperidad. El crecimiento económico no debe ser a expensas del planeta, pero sí debemos tener crecimiento económico para poder satisfacer nuestras necesidades, y se está innovando harto desde ahí. También tenemos, por ejemplo, el tema de las energías limpias, las energías renovables, también una salida súper viable, y Chile tiene buenas oportunidades en eso. Necesitamos de la innovación, de la industria, de la ciencia y la tecnología más que nunca para poder salir de esto. También reducir las desigualdades. No hay nada más violento que los países desiguales. Los países que tienen un mayor índice de Gini son los países más violentos y están en América Latina. Los países más pacíficos son los que tienen menor Gini. Ahí están los países nórdicos como Suecia, por ejemplo, que son líderes también en sostenibilidad. Y este conjunto nos permite crear comunidades resilientes frente al cambio climático, que es el ODS 11. Pero ¿cómo podemos solucionar estos problemas? ¿Cómo podemos avanzar? Tenemos los ODS o sea, los grupos de peace, de paz, justicia, instituciones sólidas, y de alianzas, partnerships en inglés. Estos son los ODS de implementación. Cualquier problema complejo necesita de una institucionalidad fuerte, de fortalecer la democracia, como el Acuerdo de Escazú, que está súper relacionado a los ODS 16. Necesita también de paz, de transformar positivamente los conflictos para poder avanzar, y sobre todo necesita de alianzas. No necesitamos, chiques, ustedes se acaban de dar cuenta, o si ya no lo sabían, de la importancia de abordar los problemas climáticos desde una mirada interseccional, desde que necesitamos a científicos de ciencias biológicas, de ciencias sociales, de ciencias físicas, gente que trabaje en derechos humanos, gente que trabaje en salud y bienestar, gente que trabaje en el área que sea. O sea, ustedes pueden llegar a la sostenibilidad desde cualquier área de estudio, porque es un imperativo para poder seguir coexistiendo y conviviendo en el planeta. Entonces, no necesitamos para cambiar el mundo, y esta es, creo que, otra de las lecciones súper importantes de la charla, a modo como de cierre. Necesitamos paz, pero una paz duradera, una paz que trabaje con la dimensión del desarrollo sostenible. Necesitamos alianzas, así que, chiques, no necesitamos para poder cambiar el mundo. Y con esto cerramos. Veo harto movimiento en el chat. Esta es la última slide, así que voy a dejar de compartir. Acabamos de vomitar mucha información, así que esperemos le haya podido, no sé, retener algo, lo más importante, que le haya gustado. Cualquier pregunta que tengan, nos las pueden decir, prender el micrófono en el chat. Conversemos un poco sobre estos temas, y en verdad, por favor, dar en adelante, no sigamos viendo la crisis climática como algo separado de la justicia social, de la justicia de género y de la justicia por los derechos humanos. Todo está muy relacionado, y el futuro es interseccional o simplemente no hay futuro. Así que ese es mi mensaje de cierre. Sí, me encanta tu mensaje, Carlos. Muchas gracias, chicos, a los dos. Gracias, Catalina, y gracias, Benjamín, por la charla que nos acaban de dar. La verdad es que los datos súper precisos, súper importantes, que son necesarios manejar en estos tiempos en que la crisis climática, la verdad es que está pegando bastante fuerte en muchos sentidos. Así que reiterar los agradecimientos para ustedes dos por la información que nos compartieron, y también por darse el tiempo de estar aquí con nosotros hoy día. Antes de pasar a las preguntas, José, si pudieras compartir en el chat, les vamos a mandar un link de un formulario que por favor les pedimos puedan contestar. No les va a tomar más de 2 o 3 minutos, muy cortito, para saber qué les pareció la charla y qué comentarios nos podrían dar al respecto. Está compartido ya. Gracias, José. Hay una pregunta en el chat, no sé si la quieren leer ustedes o se las leo yo. Ya la estoy viendo, lo del hombre blanco heterosis. Yo creo que esa pregunta es para la Cata, así que dale, Cata. Sí, la vi. Yo creo que al final no es como que no lo afecte, porque la crisis climática nos afecta a todos, pero el hombre blanco del norte global, heterosis, como el prototipo de empresario muchas veces, tiene la capacidad económica, social,
de adaptarse ante la crisis climática, de mitigar los cambios y de poder generar cambios internos no sé, en su estilo de vida para poder sobrellevarla mejor. Pero en cambio, mujeres indígenas, mujeres negras del sur global, no tienen esa posibilidad y muchas veces se ven oprimidas, invisibilizadas y atadas de mano frente a eso. Por ejemplo, siempre se me olvidó este ejemplo, de hecho que lo encuentro muy, muy fuerte. Pasa muchas veces en Asia que las mujeres no pueden salir de sus casas si es que no están acompañadas de un hombre, de un familiar. Tampoco les enseñan, por ejemplo, a nadar o a diferentes otras formas de diferentes situaciones. Y muchas veces pasa que inundaciones, las mujeres están solas en la casa, encerradas, no pueden salir por estigmas culturales, no saben nadar y mueren ahogadas dentro de sus casas. Entonces la probabilidad de muerte de las mujeres frente a diferentes consecuencias de crisis climática es mucho más alta a lo largo del mundo entero. Y este es un ejemplo preciso, como muy específico, que a mí me deja siempre muy, muy marcado, como que nunca me lo puedo sacar de la cabeza, pero así como este, hay muchos más, y tal vez muchos que ni siquiera conocemos, porque no se habla, no se tocan los temas, no se juntan la justicia de género con la justicia ambiental, entonces no se relacionan cómo estos estigmas culturales perjudican más a unas personas que a otras. Entonces, no es como que no perjudique a hombres blancos por ser hombres blancos, sino que perjudica más a mujeres del sur global con menos capacidades de adaptarse y mitigarse y con menos herramientas de supervivencia, literalmente. Simplemente no tienen herramientas suficientes para poder sobrevivir en situaciones de emergencia. Eso. Si quieres profundizar más, lo podemos hacer. Y es súper interesante eso, que es como, a mi juicio también como que representa ciertos símbolos de opresión este hombre blanco heterosis con los otros tipos de gente que quizás no se expresa y el poder que tiene acumulado. Entonces, es una representación gráfica de la responsabilidad, y si los podemos ver en estos países, se representa en Estados Unidos y en Unión Europea, cómo han llevado sus modelos de desarrollo, y la historia de colonialismo, por ejemplo, que hay en América Latina, tiene mucho que ver también con la relación con la naturaleza, desde una perspectiva histórica, cultural y todo lo demás. Es un tema muy entretenido, muy denso también. Así que no sé si hay otras preguntas, otro comentario en relación a esto, o a otra cosa. Yo tengo una pregunta, pero no sé si está muy relacionada al tema. Por ejemplo, ¿qué acción legal podemos tomar nosotros, así como individuos, si vemos que se están como no respetando nuestro derecho de acceder a un ambiente limpio? Mira, lamentablemente, defenderte legalmente contra ese inciso 19.8 del artículo 19, inciso 8, si no me equivoco, de la Constitución, es muy difícil porque tienes que demostrar que hay índices de contaminación en el medio ambiente que te perjudican directamente. Lo que se puede hacer, por ejemplo, es apelar a los sistemas de impacto ambiental, al servicio de impacto ambiental, pero también no funciona bien en Chile. ¿Para qué vamos a decir otras cosas? Que el sistema de impacto ambiental y las evaluaciones no funcionan bien. Por ejemplo, con Benja lo investigábamos un tiempo con todo el tema de las forestales. Las forestales no entran en el servicio de impacto ambiental porque son árboles y porque absorben dióxido de carbono. Claro, sí, tienen beneficios ambientales, como que no se limpian el aire, pero las consecuencias muchas veces son mucho peores. Entonces, este equilibrio entre lo que podría ser bueno y lo que podría ser malo, en cuanto a las forestales, no está. Y es muy difícil defenderse en cuanto a la protección ambiental. Podemos verlo, no sé, las mujeres en zonas de sacrificio, el caso de Alto Maipo, diferentes denuncias en Arica también con todos estos sedimentos químicos de las mineras. No se ha hecho justicia. No se ha hecho justicia tampoco ni siquiera por mostrado que no suicidio, que fue un asesinato, su muerte por defender la tierra. Entonces, es complejo y lamentablemente el acuerdo de Escazú, como les mencionaba, nos da herramientas concretas para poder defendernos, para poder informarnos, para poder participar, pero el gobierno de Chile decidió no adherir, no ser parte, a pesar de 6 años de negociación, de inversión de tiempo y de recursos económicos que fueron, no sabemos qué pasó con ellos, pero aquí estamos todavía esperando que tal vez el próximo gobierno se ponga la capa con eso, porque ya 12 países de la región gozan de los beneficios del Acuerdo de Escazú y Chile todavía no. Y hay un tema súper importante relacionado a la conflictividad socioambiental. Por ejemplo, el tema del negocio forestal allá en Chile va asociado a militarización de ciertas zonas que hace poco en la Araucanía veíamos una escalada de violencia súper importante en relación a este elemento
O sea, nos damos cuenta que la pérdida de biodiversidad, la relación con la naturaleza o este equilibrio, desequilibrio con las dimensiones ambientales, sociales y económicas, son al final un problema de seguridad. O sea, no sé si ustedes tuvieron miedo con lo que podía llegar a pasar o en las zonas rurales, a lo mejor cercanas a Temuco. Es como cuático, o sea, cómo están viviendo, cómo podemos vivir si llega a pasar algo más, cómo podemos transformar esta relación. Y aquí hay una conflictividad histórica también relacionada al tema mapuche y sabemos las gestiones que han tenido los diferentes gobiernos, un poco de historia también, la relación también que se puede llegar a ver desde pueblos originarios versus pueblos más colonialistas, como esta relación con la naturaleza, y una dinámica bastante compleja para abajo. Entonces, traten de imaginar un poco esto y las repercusiones que tiene y que al final podemos llegar a temas de seguridad. O sea, vives, te matan o no te matan, vives o mueres, tienes comida, tienes agua, puedes respirar bien o no. Eh, Aterrador a veces, poco frío y un poco siniestro también a veces la defensa medioambiental. O sea, no podemos normalizar el hostigamiento a defensores ambientales, como en qué momentos. Y es bastante duro, pero bueno, es parte de la realidad. Chao. Gracias. Sí, es como bastante agobiante de repente hablar de las pocas herramientas que tenemos para defender la tierra de manera legal, pero Mm. esperemos que cambie pronto. ¿Ah? Paradoja del antropoceno, como literal, estamos influyendo el mundo a una velocidad súper importante, pero somos impotentes a veces. Y el tema de la propiedad privada, como hablaban en el chat, también es súper interesante de analizar. ¿Debería haber propiedad privada? ¿No debería haber propiedad privada? ¿Cómo tratamos los elementos naturales? La privatización del agua, por ejemplo, en Chile es también un tema de conflictividad socioambiental súper importante relacionado a eso. Y así lo vemos, por ejemplo, en qué sistema económico necesitamos. Estamos en un momento en que necesitamos a las diferentes partes involucradas e interesadas en avanzar en temas climáticos. La Bolsa en Estados Unidos ha sacado comunicados y cosas en relación que hay que avanzar en temas climáticos. El champion de la COP25, Gonzalo Muñoz, viene del mundo empresarial, es cofundador de Sistema B en Chile. Sistema B promueve una nueva economía en relación a emprendimientos sostenibles, a empresas sostenibles que se preocupen por sus impactos medioambientales. Entonces, es también ver qué tipo de sistema necesitamos. O sea, tenemos que inventar un nuevo sistema en el fondo. Quizás no apegarnos a viejas ideologías, porque el cambio climático es hoy, está pasando ahora, es algo que tenemos que trabajar hacia el futuro y necesitamos a las diferentes partes involucradas e interesadas en esto. O sea, ¿qué negocio se puede hacer en una humanidad que no exista? Es muy importante verlo. También, por ejemplo, el caso de China y el caso de Estados Unidos. Dos economías quizás distintas, gobiernos distintos que representan distintas cosas. Ninguno de los dos es verde, como en relación a sus emisiones. Entonces, ¿qué sistema económico ocupamos? ¿A quién lo hacemos? ¿A quiénes no lo hacemos? Es otra discusión bastante interesante también de analizar. ¿Cuál va a ser el rol del Estado como garante de derechos humanos? ¿Qué cosas debería sumarse? ¿Qué cosas no debería sumarse? El acuerdo de Escazú en el prólogo, por ejemplo, habla de que no podemos gestionar nuestras economías sin tener en consideración los límites planetarios, pero tampoco podemos gestionar los límites planetarios sin tener en consideración nuestra economía y las necesidades más básicas. Entonces estamos abriendo nuevas posibilidades en ese camino también. No sé si se responde quizá a algunos comentarios de Néstor que dejaba en el chat. Si te hace sentido o no te hace sentido. Es un tema, en verdad. Como que también hay tanto que seguir aprendiendo y investigando. Es un mundo de conocimiento, diferentes posturas, de encuentros, de conversación que nos abre la mente a seguir cambiando, a seguir mejorando y a luchar por un mejor futuro, que al final es lo único que importa al final del día. Futuro. O sea, como que el futuro sostenible no es, básicamente. Y es bastante duro, o sea, no es la idea dejarlos bajados, como que tenemos la oportunidad de participar, o sea, ustedes tienen la oportunidad de tener vocación profesional, de estar estudiando, creo que la mayoría medicina. Entonces, ¿cómo desde la medicina pueden llegar a aportar a la sostenibilidad? También una pregunta súper interesante, salud y bienestar en uno de ese completo. La medicina tiene que ver, por ejemplo, en temas de refugiados, migraciones, no sé qué les gusta, pueden llegar, no sé, la calefacción de un hospital. La otra vez escuchaba a Elia Molina, que cuando fue ministra de Salud hablaba sobre los planes de descontaminación que habían, por ejemplo, en Aysén,
y cómo trabajaron una política pública entre el Ministerio de Salud y el Ministerio del Medio Ambiente para que la gente se enfermara menos con neumonía y ese tipo de cosas. Entonces traten de ver lo holístico que es esto y desde dónde pueden llegar. Es a veces muy ambiguo, pero con este tipo de charlas y cosas la idea es acercarlo un poquitito más, así que si se sienten un poquito más cerca de esto, como que cumplimos nuestro objetivo. Creo, Cata. Esperemos que sí. Si tienen más preguntas, igual nos pueden hablar no sé, por Instagram, si nos encuentran por ahí, de verdad que nosotros full dispuestos a conversar. Enganché al Benja en esto, pero así que Benja, tú también estás full dispuesta a conversar. Y eso. No sé si quedan más alguna otra pregunta por micrófono o por chat. Yo tengo una pregunta. Tampoco sé si va como mucho el tema, pero ¿cómo se puede, en su experiencia, como concientizar a la gente? Es complejo de repente, porque también tienes que pensar en qué gente es, ¿cachai? Cuál es muchas veces su nivel educacional, su nivel socioeconómico, cuál es su perspectiva respecto a esto. Va variando em, respecto a la población a la que te enfrentes, pero yo creo que más que nada demostrarles de manera empática lo que está pasando. Por ejemplo, hay mucha gente que no le caen bien los activistas ambientales porque es como que no, tú no reciclas, tú no eres vegano, como que en verdad, ¿cómo te crees? Así como, ¿quién eres? ¿Por qué comes carne? Como que lo demonizan mucho. En verdad es un proceso, no podemos juzgar a todo el mundo porque no composta, porque no recicla, porque no es vegano, porque sabemos que no todo el mundo puede. Hay muchas regiones en Chile, muchas ciudades que ni siquiera tienen puntos de reciclaje, o sea, ¿cómo le pedimos a la gente, no? ¿Por qué le enseñamos los tres colores si es que ni siquiera tienen dónde dejarlos en su región o donde viven? Entonces, es súper, súper complejo, pero yo creo que hay que hacerlo desde el respeto, desde la empatía, desde no juzgar y desde las ganas de crecer juntos, de aprender y entender su proceso. Yo, por ejemplo, yo no soy vegana ni vegetariana por problemas de salud, ¿cachai? Entonces, no juzgar es parte del proceso, yo creo, y también de no demonizar tanto prácticas, pero también ir aprendiendo juntos y compartir el proceso de crecimiento de una vida más sustentable. A mí me gusta decir que con paciencia y cariño en el fondo, como que hay que tener, o sea, cuánta paciencia yo me he tenido a mí mismo al tratar de a veces entender estas cosas que son súper peludas de entender, como que aquí hay hartas horas de estudio resumidas en algunas palabras clave, pero es frustrante a veces no entender, o con la Cata, por ejemplo, nos conocimos trabajando en la campaña de Escazúes. ¿Cómo hacemos que un presidente firme un acuerdo internacional? ¿A quiénes necesitamos? Y estuvimos meses trabajando, hablamos con diría que miles de personas, se nos sumaron 27.000 personas firmando una campaña, 450 organizaciones de diferentes tipos de rubros. Entonces, a cada persona hay que llegarle de una forma distinta. Y para eso hay que tener paciencia, cariño, hay que tratar de conectar y ver que esto es un problema cultural. Imagínense la cultura como si ustedes fueran peces nadando en el agua. Son peces nadando en el agua, pero no se dan cuenta del agua que está a su alrededor. Como que solamente nadan, ¿cachai? Y hacen su vida de pez. Pero llega un punto en que se dan cuenta, oh, parece que algo cambió de color en mi agua. Algo me cayó la teja. Desentendí algo como lo entendía. Y esa herramienta poderosa que se llama reflexión es la que nos va a ayudar a salir de esto. El darnos cuenta, el ser capaces de decir, bacán, aquí está mi cabeza, aquí están mis dos pies, esto estoy haciendo en mi día a día, estoy estudiando esto, otro. Me voy quizás por esta línea, puedo empezar a poner estos temas sobre la mesa, la sostenibilidad es bastante amplia. ¿Quién soy? ¿Quién quiero ser? ¿Y cómo puedo aportar desde mi contexto? O sea, no vamos a pedirle a una abuelita de 80, 90 años que lleva toda su vida cocinando carne que se haga vegetariana. O sea, es como, no sé, bacán si se logra hacer en algún momento, pero veamos la mirada de la cultura. Y otra cosa súper importante es que no sabemos si vamos a poder salvar el mundo. Pero mientras se destruye, yo no creo que sea una buena idea quedarse callado. Entonces creo que eso también como que libera tensión y te hace ser un poquito más feliz. Conocí gente bacán, hablas de cosas interesantes, se te abren oportunidades a veces laborales, a veces de estudio, y uno va aprendiendo en el fondo cómo funciona el mundo y cómo aportar. No sé si se contesta en parte la pregunta, Karina, pero un poco la experiencia. Sí, muchas gracias. Eso quería saber más que nada como la experiencia. Gracias. Claro, esos son como nuestros tips, más que explicarte los cuatro colores y que no sé cómo compostar, cómo cuidar las lombrices, como yo creo que al final lo que más sirve es lo que decía el Benja, paciencia y cariño. Reflexión.
reflexión, o sea, pensemos. Hay Jane Goodall, que es una activista, la primatóloga, como súper famosa, dice que el ser humano es una especie con intelecto, pero bastante tonta. Entonces, como qué especie tiene un sistema de desarrollo que puede llegar a extinguir. Como una con intelecto, pero bastante tonta. Entonces, démonos cuenta de eso y aceptemos nuestra humanidad en el fondo. Hay que aprender a vivirlo. Muchas gracias, chicos. Yo creo que por ahí estamos. Si es que hay alguna otra consulta, interrúmpame, por favor. ¿No? Bueno, entonces, para finalizar, volver a agradecerles, chicos, por su presentación, por el tiempo. También agradecerle a los chicos que se pudieron conectar y que estuvieron con nosotros durante esta horita de conversación. Y nada, que estén muy bien y gracias por haber participado de esta charla.